Hoy Yari nos va a presentar el tema brechas y accesibilidad tecnológicas y discapacidad. Así que, Yari, ahí te estoy enviando la invitación para encender el micrófono, a ver si... ¿Has visto audio ahora reactivado? Todo reunión herramienta. Hola, Hola Yari, ahí te escuchamos. Cuando quieras, podés comenzar. Te aviso cuando muchas sea, gracias, Lore. te aviso cuando sean los 23 minutos, ¿sí? Está bien. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias por la invitación primero que me han realizado para dar esta conferencia en Bíblica Virtual. Gracias sobre todo por Aviso tocar tiempo de este habla con tema énfasis. Cualquier. tan invisibilizado de discapacidad. Hablar de estos temas en realidad no es tan común y es una de las situaciones por las que no se ha podido sensibilizar a la sociedad en relación al trato diferenciado con las personas con discapacidad. Es por eso que Aviso este de tema agregar. me parece tan importante porque las brechas que existen son bastante amplias, bastante fuertes y no únicamente dentro de la iglesia, sino incluso dentro de la sociedad misma. Si nos referimos, por ejemplo, al tema básico que es, está dentro de esta conferencia, el tema de tecnología, porque ese también es el tema que está incluido dentro de, de esa temática. Ustedes sabrán que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero si bien es cierto, este avance se ha dado para las grandes mayorías, ¿no? Para los grupos hegemónicos, que son las personas sin discapacidad, pero en realidad para las personas con discapacidad no se ha dado un avance eh, igualitario, digamos, equitativo que con las otras personas, y elementalmente para las personas con discapacidad visual y auditiva. Porque si bien es cierto, las discapacidades físicas no tendrán problema alguno en desarrollarse en este campo, nosotros sí, las personas con discapacidad visual y auditiva, porque nuestros lectores de pantalla, que son bastante diferentes a cualquier otro programa, no son generalmente compatibles con con las plataformas que usualmente se utilizan en Internet, que se utiliza en los teléfonos. Hoy, afortunadamente, existen teléfonos que vienen ya con problemas, con programas incluidos, pero una persona que quiere introducirse de manera apropiada a la tecnología, debe tener un celular de gama alta o computadora de gama alta para que tenga toda la facilidad de poder escribir y poder utilizarla y tener la información que debe tener. En este sentido, por ejemplo, las iglesias no han brindado tampoco un soporte eh, bueno a las personas con discapacidad, ¿no? Empezando, por ejemplo, por las temáticas que hay dentro de las iglesias, por las estrategias que utilizan dentro de una iglesia para llegar a las personas que acudimos a los cultos. Yo he presenciado que pasan videos, por ejemplo. En un video cualquier persona común y corriente puede verlo, pero en relación a la persona con discapacidad visual o auditiva no es tan fácil asimilarlo. Entonces sí es importante comenzar a hablar de un mensaje positivo que nos permita entender o explicar quizás después o antes del video qué va a suceder en el video. Si no hay una persona que pueda ir describiendo esto mientras va pasando el video. O por otro lado, en caso de las personas con discapacidad auditiva, una persona que vaya haciendo señales el lenguaje de señas para que pueda ir entendiendo lo que van hablando dentro del video, porque no todos los videos tienen subtítulos. Entonces, la tecnología, si bien es cierto, ha fortalecido muchos campos, nos ha llevado a abrir muchas puertas, también ha abierto bastantes brechas. Y esta es una de las brechas que estamos nosotros ahora tolerando, quizás como personas con discapacidad, porque como yo decía en la tarde, hablando con algunos amigos, la iglesia debe estar preparada para este tipo de desafíos, tomarlos y solucionarlos, no solamente dentro de ellas, sino también fuera de las puertas de una iglesia. Y pensar en que las brechas hay que romperlas en sí dentro de la sociedad misma.
pensando en que la mayor parte de personas con discapacidad no siempre están dentro de una iglesia. Entonces, eh, buscar estrategias para que el colectivo con discapacidad pueda integrarse plenamente a una iglesia, pienso que es uno de los puntos en el que tenemos que comprometernos como pastores, como pastoras, como integrantes de una iglesia en sí, a fin de que podamos de esa forma llamar más gente a que se una a la fe. Si bien es cierto, el cristianismo Aviso, se es ha una de puesto el las bar en la sala de... religiones más Aviso, medicamento. organizadas, diría yo. Hay que aprovechar esa organización para hacer que la gente llegue más a nuestro Padre Dios. Porque si bien es cierto, la lectura de la Aviso, se Biblia ha es puesto el... importante, hay que saber que, por ejemplo, para las personas con Aviso, discapacidad medicamento. visual, no hay forma alguna, aparte del braille, que es Aviso, bastante medicamento. pesado, de leer una Biblia. Y si lo hay, únicamente lo hay en audios, por ejemplo, que puede utilizar una persona que tenga un celular, que tenga un computador, que tenga un equipo de sonido, o sea, aún lo utilizan, pero sí es bastante complicado y buscar la forma cómo integrar a esa persona para que tenga también la facilidad de leer la Biblia o de escuchar la Biblia, no solamente en la iglesia, sino también en sus casas. Entonces, como les decía hace un momento, llegar con ese tipo de desafíos, con ese tipo de propuestas, es tan importante para lograr una verdadera inclusión y hacer que de esta manera las personas puedan enriquecerse de la palabra de Dios. Eso es importante y es algo que no lo han hecho. Si bien es cierto, hoy algo se ha logrado con lo que es la accesibilidad física en algunas iglesias, no en todas, desafortunadamente. Este punto de la tecnología hoy está siendo una barrera tan fuerte y tan grande que tenemos también que romperlas. Tenemos que romperla porque si nos quedamos atrás es por esto precisamente, por el hecho de no poner quizás un granito de arena más y romper esta situación que permite a mucha gente como nosotros, las personas con discapacidad, que no disfrutemos de lo que ustedes disfrutan, porque el hecho de escuchar la palabra de Dios es enriquecerse de esa palabra que nos dejó hace muchos años atrás nuestro hermano Jesús. Entonces, em, la accesibilidad que necesitamos en Aviso, este tipo. sentido siempre va a Aviso, tipo. repercutir en el apoyo que necesitemos de parte de ustedes y que nos brinden de parte de ustedes. No sé si para esto quizás podría, como una sugerencia, existir, qué sé yo, un equipo de personas que sepan de tecnología en las iglesias, aunque creo que sea difícil en cada iglesia, pero podrían apoyarse entre las distintas iglesias que hay en cada país. Pero la idea es llegar con la palabra a todas las personas. Esa es la idea principal, de hecho, para que de alguna manera, de una manera o de otra, tratemos de disminuir estas brechas que están permitiendo cada vez más que las personas con discapacidad sigamos invisibilizadas y peor aún, eh, por otro Aviso, lado, solución pienso de... que sí es necesario también abordar la temática de elevar esta autoestima de las personas con discapacidad, muchas veces por no tener ese tipo de herramientas. Existe como una ¿qué podría decirles? Disminución de las mismas personas con discapacidad. Entonces, sí es importante que al ver grupos como estos, y yo les hablo como psicóloga clínica, es importante que quien esté de pie Aviso, se ha puesto. pueda levantar al que está caído. Y creo que eso en algún Aviso, se parte ha puesto. también, en una parte de la Biblia también lo dice. Entonces hay personas que al no Aviso, encontrar herramientas, no encontrar quien le ayude a estar levantado, tiende a caerse. Entonces, hagamos lo posible como hermanos que somos, brindar ese brazo para que la persona con discapacidad se sienta Aviso, se haga. segura de sí misma y pueda a través de este tipo Aviso, de Juliana Gurisa. apoyos, de accesibilidades, saber que es una persona, es un ser tan importante como cualquiera de ustedes, ¿no? No quiero hacer una diferencia, eso quiero que quede bien claro, no quiero hacer una diferencia de que, y no quiero tampoco tomar el tema de decir una persona normal o una persona normal, porque no es lo correcto.
pero sí es importante saber que hay una diferencia entre lo que es el trato de una persona con discapacidad y el trato de una persona sin discapacidad. Entonces, si hay que brindarle un apoyo diferente a la persona con discapacidad y un trato diferente a una persona con discapacidad, tenemos que hacerlo. Em, es importante que estos temas vayamos de alguna forma solucionándolos. En el Internet hoy hay mucha información, hay desafortunadamente, como les decía hace un momento, hay personas que sí quieren integrarse a este tipo de información, pero no pueden hacerlo. Por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, el equipo que más nos sirve es el iPhone. Y ustedes saben que el iPhone es un equipo bastante caro. ¿Y por qué el iPhone nos sirve a nosotros? Porque es un teléfono que es, no podría decir completo, pero sí casi completo. Tenemos nosotros un programa incluido incluso que nos describe lo que son las imágenes. Entonces, es fácil de tener mayor información en relación a un teléfono Android, por ejemplo. Pero para esto es complicado porque no toda la gente tiene dinero. Y generalmente, ustedes lo saben, y en todos los países en proceso de desarrollo pasa esto, que las personas con discapacidad estamos entre los quintiles de pobreza más grandes y más fuertes. Entonces, para una familia, para una persona va a ser más importante comer, vestirse, que tener un teléfono de lujo, y más que de lujo, en el caso nuestro, por necesidad. Y sabiendo incluso que en las iglesias también tenemos niños con discapacidad. Entonces, desde ahí también empieza el hecho de que empecemos nosotros como personas a abrir quizás nuestra mente y no pensar únicamente en accesibilidad tecnológica, sino también en accesibilidad de dar el interés suficiente y el valor suficiente a la persona y al niño con discapacidad. Y desde ahí quizás no trabajar en subir el autoestima de una persona con discapacidad, sino en no dejarle caer. Entonces, el compromiso inicialmente, como les decía, va a ser trabajar en este proceso de accesibilidad a la tecnología con las personas con discapacidad, pero también es importante trabajar en la autoestima de una persona con discapacidad, ya sea para no dejarla caer si ya está en un proceso de no soporto más, no tolero más, no tengo quien me apoye, y en un proceso, o no permitir que la persona se caiga y más bien fortalecerle y permitir que siempre vaya subiendo, porque en caso de los niños son aún entes que pueden fortalecerse cada vez más y pueden ir subiendo en vez de irse disminuyendo. Desafortunadamente, en nuestras sociedades, los niños y los adolescentes son bastante crueles y hablando de las discapacidades, tenemos muchos niños que son discriminados, pero eso también ya es una situación de sociedad, ¿no? Y solucionar las brechas es más importante que abrir más brechas, entonces tratemos de ir identificando estas brechas para no dejarlas abiertas, sino más irlas cerrando. Em, el tema de discapacidades de iglesia, pienso que es muy importante porque es importante que pensemos en que no solamente el tema de la tecnología va a atraer a la persona con discapacidad, sino también la relación que tengamos con la persona. No sé cómo lo hacen ustedes. Creo que en Argentina tienen algún instituto de teológico, digamos. ¿Cómo hacen para que estas personas, las personas con discapacidad, estudien teología? Pero sí es importante que tengamos las herramientas suficientes para que la persona que quiere estudiar teología lo haga con todas las facilidades posibles. Porque si bien es cierto, en nuestro país, yo soy de Ecuador, como ya les había dicho Lorena al inicio, no tenemos las herramientas necesarias y suficientes. Tenemos que abastecernos como podamos, pero en realidad el sistema no debería ofrecernos eso, sino ofrecernos eh, un, bueno, no facilismo, pero sí el derecho a la educación, ¿no es cierto? Y dentro de eso consta o está previsto, debe estar previsto esto de brindarnos herramientas necesarias que nos permita a estudiar la teología tal cual como cualquier otra carrera. Entonces, nosotros como iglesia deberíamos dar incluso ese ejemplo de tener, qué sé yo, hoy puede ser audios grabados, libros para leerlos en el computador,
que es cómo funcionamos nosotros las personas con discapacidad, ¿no? A través de los lectores de pantallas. De lo que yo sé, también hay una manera específica para ayudar a las personas con discapacidad auditiva. Buscar las estrategias necesarias porque, bueno, en caso de las personas con discapacidad física, de lo que les podría yo informar, creo que las personas con cuadriplegia sí tienen también un poco de problema, porque al no poder mover sus manos y sus piernas, es muy complicado que utilicen sus manos, por ejemplo, para escribir una computadora, para, qué sé yo, mover las cosas. Entonces hay que ver la forma como apoyarnos y si hay una persona con discapacidad en la iglesia, ver la manera de integrarle, de incluirle, que es el fin principal, creo yo, dentro de todos los espacios, para que todos podamos sentirnos tranquilos y podamos sentirnos saludables frente a una situación que quizás a nosotros como sociedad podríamos decir, pensando individualmente, no tenemos que solucionarla, pero si estamos dentro del cristianismo, dentro del yo quiero a la otra persona, de quiero ayudar a apoyar a la otra persona, tengo que hacerlo. Y no por compasión, no por obligación, sino porque por el cariño, por la afectividad, por el hecho de ayudar a mi hermano que está a mi lado. Esa es la situación que nosotros hemos tenido que vivir personalmente y creo que grupalmente hemos tenido que adecuarnos a muchas situaciones que las personas sin discapacidad no las pasan, pero nosotros sí. Y muchas veces normalizamos esta situación, ¿no? Y eso les hablo en los distintos espacios, no solamente en lo que es la tecnología para la iglesia, sino en todos los espacios. Hemos normalizado de que me acomodo a mi manera para que pueda yo seguir surgiendo y pueda de alguna manera incluirme a los demás, pero no es a veces tan fácil. Las herramientas que nos brindan no son las necesarias y nos ha tocado incluso a veces quedarnos con vacíos en conocimientos, vacíos en muchos sentidos que luego nos cuesta quizás el doble o el triple poder llenarlos. Entonces, nosotros que tenemos la voluntad de hacerlo, la voluntad de llegar adelante, de salir adelante con este tipo de propuestas, de ayudar a que los demás, por lo menos a que la persona que está a mi lado en la iglesia esté a mi nivel en cuestión de conocimiento, de la lectura de la palabra, sería importante que lo hagamos, sabiendo que esto va en favor no solamente de esta vida de terrenal, ¿no es cierto?, sino de una vida eterna, digámoslo así, porque qué mejor que nuestro Padre Celestial sepa que estamos apoyando al resto y mucho más apoyemos a la persona que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, aprendamos más bien, busquemos la forma, como les decía, de ver estrategias que nos permitan ir más allá de leer la palabra de Dios, de que el otro escuche únicamente la palabra de Dios. Brindemos facilidades para que la persona con discapacidad tenga la manera de leer la palabra de Dios dentro de sus casas y de esa manera aportaremos para que la persona incluso vaya llenándose de cosas positivas, sabiendo incluso que hoy este mundo está tan afectado de cosas negativas. Qué mejor que las personas vayan más bien ganándose el espacio que debe seguir caminando para poder llegar a un punto favorable, digámoslo así. Porque si hablamos de los jóvenes, vemos cuánto joven perdido hay ahora, entonces, en lugar de perderle, en lugar de hacer que se pierda, en lugar de que un joven con discapacidad tome otro tipo de decisiones, más bien propongámosle estrategias que nos permita llegar a esta situación de la palabra de Dios, brindándole facilidades para que pueda incluirse, integrarse, para que pueda leer y pueda reflexionar la misma. Entonces, el tema, como les decía al inicio, es bastante importante. Rompamos, por favor, esas brechas que tenemos, abramos nuestra mente, les repito nuevamente. Muchas veces estas brechas se dan también porque nuestra mente está cerrada. Y lo importante para nosotros como personas con discapacidad es que abran su mente y que sepa que nosotros como personas con discapacidad tenemos las mismas capacidades que ustedes, que tenemos una diferencia, sí, por nuestra discapacidad, pero no es que seamos personas discapacitadas, somos personas con discapacidad, que tenemos incluso otro tipo de potencialidades
que podemos incluso también ayudar al prójimo. No somos menos ni somos más, somos igual que todos. Eso es hablar de una equidad propicia y tratemos en lo posible de no tener compasión de una persona con discapacidad. Tratémosle siempre con equidad, con igualdad. Eso es lo más importante para que incluso la autoestima de la persona con discapacidad no se disminuya, sino se vea fortalecida. Entonces, eh, en este sentido, puedo incluso recomendar que dentro de las iglesias, aparte de la palabra de Dios, se pueda brindar, qué sé yo, libros también de motivación, que son importantes no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos. Hay muchos libros, incluso libros de la Biblia, que eh, son con audio y podríamos conseguirlos y leerlos o escucharlos en caso nuestro, por ejemplo, y nos sirve mucho. Y no solamente para nosotros, porque si hoy nosotros comparamos la discapacidad nuestra incluso con un adulto mayor, vamos a ver que incluso tenemos las mismas necesidades. Ustedes deben saber que la discapacidad incluso se va adquiriendo cuando ya se va siendo adulto mayor. Ya un adulto mayor no puede ver bien, no puede escuchar bien. Entonces, ya tiene que irse adaptando a otro tipo de nivel de vida. Y si no vamos tomando esta situación de manera apropiada, no podemos enfrentarnos tampoco a cómo suplir las necesidades de un adulto mayor. Entonces, sí es importante que todos los grupos, eh, eh, hablando de generaciones dentro de las iglesias, estén, o sea, sean suplidas sus necesidades, porque no creo que sea justo que veamos primero llegar a la necesidad para querer solucionarlo. Es importante más bien que vayamos previniendo las cosas y tener listo lo que vamos a necesitar para cuando la persona ya lo requiera. Para ir finalizando, eh, vuelvo nuevamente a agradecer el tema elemental de brechas, discapacidad de iglesia. Y recordemos el hecho de que nosotros como personas con discapacidad necesitamos mucho de las iglesias para que podamos ir mejorando, podamos irnos incluyendo más en la palabra de Dios y necesitamos de ustedes que están al tanto de esta situación de tecnología para que de una forma o de otra sepamos independizarnos más en este sentido. No queremos depender siempre de ustedes, porque muchas situaciones nos hacen depender de ustedes. La misma tecnología nos hace depender de una persona sin discapacidad. Entonces no queremos depender de ustedes totalitariamente, pero para eso tenemos que dar soluciones. Y una de las soluciones, como les digo, es buscar estrategias que nos permitan a la persona con discapacidad introducirnos en la palabra de Dios sin pedir ayuda a los demás. Y no estoy hablando tampoco de una autosuficiencia, pero sí de una independencia, de, de una independencia que nos va a permitir crecer incluso como seres humanos, como personas, y que nos va a servir no solamente para la iglesia, sino para fuera de la iglesia. Entonces, eso es lo que podría decirles por la noche, y no sé si Laura está lista para poder pasar a las preguntas que quieran realizarlas. Sí.